Y llegamos a lo que más nos interesa, que es el dibujo, de lo que yo veo en el chat, que me preguntan cosas del dibujo. Pero tan importante el tema del garabato, porque ahí vemos la madurez, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿por qué este chiquito de 5 años está dibujando cosas de 2 años? ¿Qué le está pasando? Así que es muy, muy importante el tema de ver esto de comparar. Y bueno, empezamos con el dibujo ya de la figura humana, entre los 5 y los 6 años. Y bueno, pueden darse ya algunos nexos parciales o segmentarios entre una imagen y un símbolo adicional. Por ejemplo, la mamá que sostiene el bolso o el paraguas, el niño con el globo y ese tipo de cosas. El nexo global viene determinado por la composición gráfica, es decir, por lo que en términos narrativos denominamos tema. Ya empieza a aparecer el hecho de decir, hoy vamos de día de campo, y dibujamos cosas que tengan que ver con eso. A eso se refiere el tema, ya hay un tema. Y supone, por supuesto, el perfeccionamiento del lenguaje gráfico como vehículo comunicativo independiente de la palabra. Tan importante cuando no se puede hablar, que se pueda dibujar y que uno pueda comunicarse así. Cuando vean que sus hijos están escribiendo en las paredes, no se enojen, porque significa que necesita hablar y no sabe cómo. Cuando los vean escribir en las paredes, por supuesto no le van a fomentar y se van a sentar al lado a que sigan escribiendo, pero le van a decir, ay, mi amor, acá tengo un montón de hojas, vení, yo te acompaño, así dibujás, porque en realidad lo que quiere es decirle algo a un adulto. Entonces no necesita que le den las hojas, perdón, y se vayan, sino que se sienten al lado y le den las hojas y él va a empezar a dibujar, él o ella, y ustedes le van a ir preguntando, ¿y esto qué es? ¿Y ay, qué lindo esto? ¿Y cómo es esto? Y mira el color que le has puesto, ¿y por qué le has puesto ese color? O sea, traten de interactuar, aunque les diga si no, van a ir sacando un montón de información. Así que no se enojen, simplemente ayúdenlo, enséñenle que no tiene que dibujar ahí, que tiene que dibujar en el papel, pero no se enojen para que no corten la comunicación. Y bueno, algo muy importante ya que aparece en esta edad es el cuello y las manos, que antes eran circulitos las manos, ahora empiezan a tener más formitas, aunque sean como pétalos, ¿no es cierto?, de una flor, pero ya, ¿no es cierto?, va avanzando. Y muy importante el cuello, que ya vamos a ver por qué. Y seguimos avanzando. Voy a borrar un poquitito. La de 6 a 7 años, esto es re importante, las emociones del niño se transmiten por medio de exageraciones, omisiones, desproporciones de las imágenes del dibujo. Por ejemplo, cuando siente culpa, no se dibuja los brazos o las manos y ese tipo de cosas. Reservará el tamaño grande para las personas con las que tiene un apego. Las figuras pequeñas mostrarán sentimientos de inseguridad. Se suprimen las partes del dibujo que carecen de importancia. Se exageran las partes del dibujo que son emocionalmente importantes. Por ejemplo, cuando se dibuja el test de la familia, que es tan característico de pedir, por supuesto, en los niños, eso es por excelencia. Entonces vemos que dibuja las manos de la mamá muy grandes y puede ser con las manos, se da mucho cariño, se acaricia. Y también, por supuesto, puede ser que te dé un chirlo. Entonces habrá que ver el contexto para definir para dónde va, pero se refiere a esos dos tipos de cosas, las manos que dan caricias y también dan por ahí golpes o chirlos y ese tipo de cosas. No sé qué palabras exactas usarán en los distintos países, pero sería utilizar la mano, digamos, para dar. Eh, bueno, en cuanto a forma, se incluye el trapecio y hay una cuestión con la línea de base que a veces desaparece, pero es cuando se dibuja un arenero o un corral o una laguna con patos o peces y en vez de aparecer esa línea de base, directamente se dibuja una línea curva cerrada. Y esa es la manera de decir, este es el corral, entonces ya no está la otra línea.
Y eso también es importante verlo desde la edad, ¿no? Siguiendo con los 6 y 7 años, el niño adopta dos puntos de vista diferentes. El punto de vista del que mira a vista de pájaro, o sea, desde arriba, un poco la perspectiva, y el punto de vista frontal. Para diferenciar el sexo de las personas, añadirá al esquema genérico, o sea, lo que ya viene dibujando de la persona, símbolos adicionales como el pelo, o sea, la diferenciación de decir a la mujer hacerle el pelo largo y al hombre el pelo corto, o, aunque bueno, cada día las cosas están más complicadas, o por ejemplo el tema de la ropa, ¿no? El vestido y para las mujeres y el pantalón para el hombre. Pero como les digo, ahora todo es unisex, así que la idea es que sean símbolos que reflejen conceptos sociales y por lo tanto indirectos, como tan sencillo esto, que dibujen exactamente todos las figuras iguales, pero a una figura le ponga aritos, o sea, pendientes. Entonces ya sabemos, digamos, que está queriendo dibujar a una mujer. Pero bueno, ahora se nos complica a los grafólogos porque incluso en las edades estas que tiene que pasar el complejo de Edipos, entonces decimos el pantalón del papá, el papá del pantalón no, el pantalón del papá, lo tiene que dibujar con colores fríos como el azul. Pero hoy en día se nos ha complicado a los grafólogos porque los papás usan pantalones rojos, los papás usan pantalones rosas y las nenas dibujan al papá tal cual lo ven. Entonces ya no podemos aplicar el mismo concepto, entonces hay que ayornarse a la época en la que estamos. Incluso los varones, he visto, me ha pasado acá, yo pensaba que eran dos nenas, que tenían entre 3 y 4 años, eran dos hermanitos, yo pensaba que eran dos nenas. Y yo había ido con una amiga y su hijita de 5 años a jugar ahí en los jueguitos, qué sé yo. Entonces ella me dice que eran varones. ¿En serio? Le digo yo, ¿de verdad? Son varones, pero tienen el pelo hermoso y parecen nenas. Y me dice, fíjate la ropa, las zapatillas que tienen, los pantalones que tienen, es ropa de varón. Ella como está en la edad y la historia, entonces yo no me había dado cuenta. Así que ahora la tenemos medio complicada. Pero bueno, y acá el de puesto en negrita, muy, muy, muy importante. Curiosamente, el niño no recurre por lo general a símbolos directos como los genitales. Sí, imagínense que los adultos no suelen hacer eso, imagínense los niños menos, no se les ocurre. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque cuando aparece eso, así se disparen las alarmas, porque algo está pasando, ¿sí? ¿Ah? Y acá tenemos, bueno, después aparecen el detalles del rostro, que son más complejos, como las pestañas, ese tipo de cosas. Y bueno, otro elemento diferenciador también que suelen hacer son los moñitos, ¿no? Para las nenas, aunque no se diferencie el tema del cabello. Y bueno, acá ya empezamos a avanzar más en lo que es el dibujo, y tenemos entre los 7 a 9 años el realismo subjetivo. Aparece el realismo narrativo, muy influenciado por las experiencias infantiles, por lo que vive la persona. El niño dibuja lo que siente. Las figuras, perdón, las figuras pierden su rigidez y adquieren más flexibilidad. Pueden observar acá, estos son dos niñas diferentes las que han hecho estos dibujos, y en el dibujo donde está la casa y están esas niñitas ahí ya tienen más movimiento, ¿no? Entonces pierden esa rigidez y adquieren más flexibilidad, aparecen las siluetas y los contornos. Los miembros de la figura humana dejan de ser inmóviles y empiezan a saltar o a correr. O por lo menos, si no saltan y corren, están en posición como para hacer, a punto de hacer algo, como se ve clarito en este dibujo donde está al lado de la casa las tres niñitas. Aparece la profundidad representada por el espacio situado entre dos líneas base. Una de las líneas representa el primer término y la otra representa el fondo, como está en el ejemplo acá de la casa. Tienen una primera línea y que está pintado ahí todo
de marrón y después tienen una segunda y ya está pintado este, de verde. El niño representa detalles que no deberían verse, dibuja el exterior y el interior de un objeto que se llama transparencia y que por supuesto es aceptable hasta una cierta edad. Un adulto no debe tener transparencia. Por ejemplo, en el dibujo del árbol, en los niños está súper permitido que se dibujen las raíces, forma parte normal que así sea. Pero cuando son adultos, viene una persona de 30, de 20, de 40, que hace el test del árbol, el famoso test dibuja un árbol. Si las raíces son de un árbol muy añejo y están por encima de la vereda y uno las ve a simple vista, está bien, porque es lo que se ve. Pero dibujar las raíces por debajo de la línea del suelo está mal porque no se ve. Significa que hay una pérdida de contacto con la realidad. Eso es lo que significan las transparencias en los adultos. Sigamos con el realismo ya analítico, 9 a 11 años. Cambio de un concepto simbólico de la realidad por un realismo descriptivo, más cercano a la percepción visual. Creación de representaciones con tendencia a la objetivación en detrimento del enfoque subjetivo. O sea, objetivo es lo que es en verdad, lo que veo, lo que todo el mundo ve. Subjetivo ya es como yo lo tiño, ¿no es cierto? Es como decir el tema del color, que hasta los 8 años, digamos, está permitido, es aceptable, digamos lo mejor, que se dibuje con colores que no son reales. Por ejemplo, que en el caso del árbol se dibuje el tronco de rosa y la copa de celeste. Pero después de esa edad, 8, máximo 9, ya tienen que ser los dibujos reales, ¿no? A partir de los 9 ya sí o sí tienen que ser los dibujos de los colores, digamos, de la realidad, salvo tengan cuidado con eso, verifiquen, siempre verifiquen, porque puede darse de que esté haciendo un dibujo particular y el chiquito lo haya dicho, o la chiquita, y que está contando una narrativa relacionada con el mundo de las fantasías, con algo específico, que a lo mejor incluso han hablado en el colegio y el chiquito sigue con el mismo tema cuando vuelve a la casa y por esa razón incluye este dibujo donde pinta todo con colores de fantasía. Entonces hay que tener cuidado con todos esos contextos. Recuerden que no es lo mismo un adulto que un niño. Prestar mucha atención. Y les cuento un caso de que en un colegio, un papá, cuando va a buscar a sus hijos, los recibe la policía y no entendía nada, porque habían visto los maestros de uno de sus hijos que había dibujado que el papá lo apuntaba con una pistola. Entonces, ha llamado a la policía porque tenían miedo, pensaban que corría peligro los hijos. Y resulta que era una pistola de agua, o sea, estaba jugando al carnaval con los hijos. Por un solo dibujo podemos determinar todo lo que sucede en un niño. Porque puede dibujar lo que ha visto en la televisión, ha pasado por el cuarto de su hermana mayor y ha visto algo que no debía y ha dibujado lo que ha visto. Y entonces hay que tener cuidado. Siguiendo con la etapa evolutiva, el dibujo a los 12 años, de los 12 años en adelante, bueno, hay que evaluar ya, analizar el cuerpo este, de la siguiente manera. La cabeza corresponde a las funciones mentales. Bueno, en realidad no es tan solo acá, ¿no? En los niños también vamos a ver, por ejemplo, en la cabeza, si la tienes repasada, lo que se dice que todos los trazos estén muy buenos y la cabeza esté repasada, es decir, que marque mucho, ya sea con la presión o con sucesivos trazos, uno al lado del otro o uno encima del otro, decimos que está repasado. Y por ahí cuando tienen problemas escolares, el único repaso es en la cabeza. Entonces, que tiene connotación, ya vamos a ver el simbolismo de las partes y acá lo empiezo a contar.
La cabeza corresponde a las funciones mentales. El rostro es la comunicación. Es muy importante tener en cuenta lo que transmite, la expresión del mismo. El cuello es el control de los impulsos. Está justamente entre la cabeza y los instintos. Los instintos que sería lo que tenemos desde la panza, por decirlo así, debajo del pecho para abajo, que sería lo que comemos, lo que tomamos, el sexo, lo material, o sea, el dinero, y la parte motor, o sea, motora, las piernas, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Eso sería todo lo que regula la mente con los impulsos. Por eso tan importante el cuello y la información que nos va a dar. Por supuesto que el cuello para los niños está aceptable, es aceptable que no esté hasta los 10 años en los varones, hasta los 9 años en las mujeres, porque las mujeres maduran antes. El tórax representa los sentimientos y emociones, los brazos y las manos sirven para explorar el mundo exterior y también para dar y recibir afecto. Y también, por supuesto, no tan solo afecto, como habíamos visto lo que yo les explicaba de la mamá, que puede ser que le dé una bofetada o algo así, un chirlo en el hombro, una cosa así, ¿no? Así que en las manos también vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, unas manos que estén dibujadas como garras, con puntas. Entonces vamos a decir, esta persona muy probablemente ha recibido agresión y por eso da agresión. Las piernas y los pies manifiestan la seguridad, cómo está plantado el adolescente en su realidad. Entonces, imagínense si dibuja toda una persona muy elaborada, hermosamente elaborada, y de repente lo único que le faltan son los pies. Pobre, o sea, no sabe dónde está parado, ha perdido, incluso no le dibujan la línea de base y decimos ha perdido su apoyo emocional. Porque acá me gustaría hacer una aclaración con respecto a los adolescentes. Si bien todo lo malo que pueda aparecer más o menos, por decirlo de una manera muy simplista, es como normal porque están con los cambios hormonales y con la búsqueda de su autoimagen, de su identificación, autoidentificación. Entonces hay mucho como desorden y se manifiesta, por supuesto, en la letra, en la firma, en los dibujos, en el manejo de los espacios dentro de la. Pero así todo, hay muchísimos adolescentes que igual, o sea, que el común lo dibuja a los pies. Entonces, por ahí prestemos atención, no es para dramatizar, es para prestar atención. Siempre verifiquen, verificar.